Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy con mi compañero Johan Jair Muñoz y quien les habla Camilo Remiso, les vamos a presentar sobre sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales o sistemas EDO. Bueno, ¿qué son los sistemas dinámicos? Un sistema dinámico es el conjunto de elementos cuyo estado cambia con el tiempo, siguiendo ciertas reglas. La idea central es que no importa solo cómo está el sistema en un momento dado, sino el cómo va a evolucionar a partir de ese estado. Un sistema dinámico siempre tiene por lo general los siguientes componentes. Un estado que resume la información necesaria para describir el sistema en un instante. Una regla de evolución que indica el cómo va a cambiar este estado y una variable temporal que puede ser continua o discreta, como por ejemplo el comportamiento de una red informática sobre el cómo baja o sube su carga. Existen dos tipos de sistemas, de estos sistemas. El sistema dinámico continuo, el cual cambia según el tiempo de una manera continua e indefinida, como por ejemplo la temperatura de un objeto. Y también los sistemas discretos, los cuales avanzan con el tiempo por pasos, como días, semanas o iteraciones. La diferencia entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias es que las ecuaciones diferenciales describen cómo cambia una variable de forma continua respecto al tiempo o otra variable. En cambio, las ecuaciones en diferencias describen cómo cambian una variable en paso a paso. Listo. Entonces, también les vamos a presentar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias o llamada o EDO, las cuales es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación que relaciona una función desconocida de una sola variable independiente o con una o varias de sus derivadas. Por ejemplo, si y te representa la cantidad de agua en un tanque o la población de una especie, con una EDO podemos describir la rapidez con la que esa cantidad cambia respecto al tiempo. Este tipo de ecuaciones se llaman ordinarias debido a que solo dependen de una variable independiente. No involucran derivadas parciales y aparecen cuando la función depende de varias variables. Eh, las variables E2 pueden expresarse como cuánto crece una población con respecto a la cantidad de tiempo, cómo se disminuye la temperatura de un objeto comparado al tiempo y ejemplos parecidos. Las variables E2 cuentan con E2 de primer orden que aparece solo con la primera derivada, las E2 de orden superior que aparecen derivadas de segundo orden o más, las seno lineales, que según la función y sus derivadas, aparecen de forma lineal, y las seno no lineales, que tienen productos, potencias o funciones más complejas de la incógnita. ¿Cómo se relacionan estos temas entre sí? La relación que existe entre los sistemas dinámicos y la es una relación muy estrecha. Pues un sistema dinámico es la idea general de un proceso que cambia con el tiempo, y una EDO o ecuación diferencial ordinaria es una de las principales herramientas para describir matemáticamente ese cambio cuando el tiempo es continuo. Dicho de forma más simple, el sistema dinámico es un fenómeno o la estructura, mientras que la EDO es el modelo que, valga la redundancia, modela ese fenómeno o esa estructura. Un ejemplo sencillo es el modelo de una población. El sistema dinámico es cuánto cambia la población en un cierto tiempo, mientras que la es esa forma de modelar ese cambio poblacional. También es común encontrar sistemas pseudo, es decir, varias ecuaciones acopladas entre sí. Eso ocurre cuando hay varias variables que interactúan. Población de depredadores y presas, temperaturas y presión en un proceso físico, tráfico de datos, congestión en la red, entre muchas otras. Resumidamente, todo sistema dinámico continuo puede estudiarse a través de una EDO. No todos los sistemas dinámicos necesariamente son continuos, como ya se explicó anteriormente, y cuando el tiempo es discreto se usan otros modelos como ecuaciones en diferencias. La importancia de las ecuaciones diferenciales ordinarias en las ciencias económicas, sociales o naturales, empezando por las ciencias naturales, tienen un papel central, porque muchos fenómenos naturales cambian de forma continua. Un ejemplo, el movimiento de los planetas, propagación de calor o reacciones químicas. Estas EDO permiten entender estabilidad, equilibrio y oscilaciones comunes entre estos diferentes fenómenos. En las ciencias económicas, los sistemas dinámicos ayudan a estudiar procesos que evolucionan con el tiempo. Crecimiento económico, inflación, desempleo, oferta o demanda. Por ejemplo, una tasa de crecimiento económico puede depender del capital disponible y de la inversión actual. Entonces se puede expresar a través de una ecuación diferencial o con un sistema de ecuaciones. En las ciencias sociales, por otra parte, en sociología y
psicología social o ciencias políticas, los sistemas dinámicos permiten estudiar fenómenos colectivos que cambian con el tiempo, ya sea de función de opiniones, migración, propagación de información. Sirve para modelar cómo una pequeña variación inicial puede producir cambios grandes con el paso del tiempo, algo muy útil en estudios de redes sociales y opinión. La importancia en nuestro sector, que es la computación, en ingeniería de sistemas, computación y desarrollo de software, se vuelve especialmente interesante, pues aunque hay muchas personas asociadas a la EO con solo con la físico-matemática, en realidad también son muy valiosas en informática y software. Nos ayudan a modelar sistemas complejos, como, como que los cambios que ocurren en los servidores, en los servidores, redes, bases de datos, ¿listo? O hacer simulaciones. Estas mismas dinámicas también nos permiten cómo evolucionan esos componentes y se influyen entre sí. Esto es muy útil en centros de datos, redes de telecomunicación, videojuegos o robótica. También en control y automatización, las CEDO nos proporcionan muchas soluciones necesarias, no solo observar el sistema, sino controlarlo. Un ejemplo sería regular la temperatura de un servidor, controlar la velocidad de un robot o mantener estabilidad en una red. En la arquitectura de software y comportamiento temporal, nos permite un ejemplo, un sistema de autenticación cambia según el número de usuarios activos o como una aplicación web cambia según la carga. La inteligencia artificial nos permite modelar redes neuronales recurrentes también hacer un entrenamiento iterativo, una optimización continua de la misma red neuronal. Listo. Eh, las CEDOS se usan mucho en el modelado de tráfico de redes, debido a que para encontrar una forma simple de modelar la congestión se usa una variable, en este caso x de t, que representa la cantidad de paquetes esperados o el nivel de ocupación de la red. Entonces, una ecuación diferencial se puede expresar como d de x sobre d de t, que sería igual a la llegada menos las salidas. Si los paquetes llegan más rápidos de lo que se procesan, x de t crece. Si la red atiende más rápido de lo que entra en el tráfico, x de t disminuye. En modelos más realistas, la capacidad de transmisión depende de la congestión, de lo que se introduce, no linealidad, y que puede hacer que aparezcan puntos de equilibrio o de saturación en la red. Otro enfoque sería la propagación de un malware. Aquí el enfoque clásico es dividir los dispositivos de computación, por ejemplo, los susceptibles, los infectados y los que están recuperados o parchados. Luego se describiría un sistema dinámico del tipo del DDS sobre DDT va a ser igual a beta por S por I. También se podría decir que DDI sobre DDT va a ser igual a beta por S por I, menos Y por I. O también se podría describir como DDR va a ser igual a D por T por igual a Y por I. La idea es simple, cuando más infectados haya y más expuestos estén los susceptibles, más rápido se propaga el malware. Cuanto mayor sea la tasa de limpieza o parcheo, más rápido se reduce la infección. Este tipo de modelado se usa porque permite estudiar umbrales de epidemia, control y estabilidad del sistema. En computación, esto es muy útil para simular propagación de red en redes corporativas, brotes en sistemas IoT o impacto de actualizaciones de seguridad. También se usa en la optimización y síntesis final, debido a que las ecuaciones diferenciales aparecen cuando el algoritmo se interpreta como un proceso continuo que se mueve hacia un mínimo o hacia un máximo. Por ejemplo, si queremos minimizar una función de costos f de x, podemos modelar la evolución de la variable como d de x sobre d de t, siendo siendo la diferencia de f de x. Esto significa que el sistema puede bajar en la dirección del gradiente negativo, esto haciendo que los valores menores de la función sean nuestro objetivo. Esta idea está detrás de muchos métodos numéricos y también de versiones continuas de algoritmos de aprendizaje y optimización, incluso en redes neuronales. Si el sistema está cerca del mínimo, el algoritmo converge, o si el sistema oscila o diverge, el modelo ayuda a detectar problemas de estabilidad. Si se agrega fricción, memoria o restricciones, se obtienen dinámicas más ricas para describir un algoritmo de verdad. ¿Qué tienen en común casi todos estos casos? Es que los tres
se comportan de la misma manera. Se puede definir una variable de estado, identificar las tasas de cambio y formular ecuaciones que puedan describir las interacciones y retroalimentaciones y generar un equilibrio. También se puede analizar la estabilidad, convergencia y comportamiento a largo plazo. Eso hace que las ecuaciones diferenciales de ordinarias, EDO, sean una herramienta muy potente en ingeniería de sistemas y computación, porque muchos problemas reales no solo son estáticos, evolucionan, se saturan, se contagian o convergen. Algunos de los ejemplos cortos que podemos integrar en nuestras carreras es cómo llegan los paquetes a una tasa o una velocidad, también los servidores cómo procesan estos paquetes a cierta tasa o la congestión que reduzca su eficiencia. Entonces, por ejemplo, una ecuación simple que podríamos usar es dx sobre dt sea igual a menos b de x, donde x de t representa la carga acumulada. Si A es mayor que la capacidad efectiva del servicio o del sistema, se congestiona, pero si B de X domina o es mayor, la carga baja. Esto, esta misma lógica se extiende al malware y algoritmos iterativos, cambiando el significado de las variables según el caso. Se podría verlo así de la siguiente manera. Un sistema dinámico es un fenómeno que no evoluciona, mientras que una EDO es una fórmula matemática que puede describir esa evolución. Su relación con la EDO modela muchos sistemas dinámicos continuos. Su importancia radica en que permite analizar, predecir y controlar estos procesos en ciencias naturales, económicas, sociales e ingeniería, como lo acabamos de ver. Principalmente en ingeniería de sistemas y computación, su valor está en que ayudan a entender sistemas que cambian continuamente, lo cual es esencial para simulación, control, optimización y diseño de software confiable. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Ay, ¿será que son 8 minutos?